Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido cotidiano. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. También aprovecho para decirle que se suscriban a el canal de YouTube Observación Geopolítico con el general Observatorio Geopolítico con el general Damián Aresmato, el cual lo tenemos en una nueva sección de Visión RDN exclusiva, Observatorio Geopolítico, con el general Damián Aresmato, donde se van a tocar temas internacionales, pero también sin darle de lado a los temas locales. General, ¿cómo se siente? Buenos días, Ariel, un placer. Gracias por la invitación. Estamos bien, gracias al Señor. Sí, general, lo hemos convocado como en otros programas, porque siempre hay temas policiales, temas militares, que quizá hay personas que no tienen el conocimiento técnico para manejarlo, y aquí tratamos de edificar a ese pueblo dominicano. Usted vio el hecho ya de la Romana, que ha marcado un precedente donde Daniel Guerrero, un hombre que se les indica que fue un hombre en su haber serio, no tiene hasta ahora, no ha salido un expediente delictivo, es una persona incluso que fue militar, se dice que fue militar, que fruto del robo constante salió de control, de impotencia, porque iba a la fiscalía, iba a la policía y nadie le hacía caso. Y él se inmoló tomando la justicia en sus manos, pero se habla de que la Policía Nacional en ese momento no tuvo tácticas para tratar de ver cómo sacaban ese hombre vivo de ahí. Yo ahora como comunicador le pregunto a usted, general, yo quiero que usted me dé, y lo voy a dejar hablar, no lo voy a interrumpir, yo quiero que usted me dé una panorámica de ese hecho y qué se debió de hacer. Fíjese, gracias, Ariel. Hay que comenzar por lo de arriba, porque el epicentro del incidente es la Romana, en ese barrio donde vivía el ebanista Daniel Guerrero, un ex militar del Ejército Nacional. Incluso me llegó una foto que dicen que es de él, con un fusil AK-47, que es de la era soviética rusa. Precisamente con un AK-47 fue que entró el teniente a buscarlo, ahí en esa casa donde él se pertrechó. Entonces salgamos de ahí y despeguemos como un dron hacia arriba para ver qué hay arriba y en lo macro, en lo amplio, para ir de lo general a lo particular. Arrancando de lo general, tenemos que en la Dirección General de la Policía Nacional, cuando un general, si hay 50 generales, los 50 quieren ser jefes de la policía y algunos de ellos, la mayoría, quieren ser jefe al mismo tiempo que el que pone. Como es un solo jefe que hay que designar, bueno, pues los otros se convierten a veces en adversarios y en gente de poco fiar del general que del grupo de los 50 logró ascender a la posición cimera. Eso es arriba, donde no hay cohesión, no hay sentido de pertenencia y no hay esprit de corps, no hay espíritu de cuerpo, que es ese entusiasmo por pertenecer a determinada unidad. ¿Quién le habla? En los años 80 perteneció 4 años, del 80 al 84, a las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Luego estudiamos un poquito de eso y cuando éramos director de la Escuela de Altos Estudios, tuvimos casi 4 años, de julio del 15 a diciembre del 19, le impartíamos a los oficiales superiores que iban a estudiar allá, entiéndase, mayor, teniente coronel y coronel, un seminario de 4 horas de planificación de operaciones. Por supuesto, con nuestra salida de ahí y con el retiro, no sé si se siguió dando, no sé,
en realidad, pero eso era un aporte tremendo para crear una cultura, lo que los gringos llaman el strategic thinking, el pensamiento estratégico. Entonces, en esa situación, iba a decir operación, porque eso no fue una operación, eso fue un verdadero desastre. Créame que a mí me duele y no me interesa cuestionar la jefatura de la policía del general Alberto Ten ni de ningún otro general, sino un análisis técnico de los hechos. Fíjense, no he visto ninguna comunicación, ningún video, nada. Porque hay otro punto, estamos en la época de la posverdad y de la tecnología de la información y comunicaciones. Cada ciudadano es y se siente ser un reportero de los eventos que van sucediendo around the world, o sea, alrededor del mundo. Y si en su área, en su proximidad, se presenta una posible tragedia, él busca ser un reportero y ver qué se siente ser reportero de una de las grandes cadenas mundiales o de los medios locales de la República Dominicana. Entonces, ahí no hubo, comenzando por reduciendo el foco, acercándonos más al epicentro. Ahí no hubo gestión de riesgo, ahí no hubo gestión de crisis, ahí no hubo situation room o cuarto de situación o cuarto de guerra o cuarto de estrategia. Ahí no se aplicó estrategia alguna. Ahí la estrategia falló por no existir y la táctica falló por tampoco estar presente. Entonces, en una institución que los superiores están divididos y separados y que no confían entre sí. Y otro punto, ya no hay liderazgo militar ni policial. Esos paradigmas que había antes, que uno tenía, que eran inspiradores. Yo me puse a sacar una cuenta de los tenientes y primeros tenientes y capitanes que fueron instructores míos a partir del año 79, 16 de enero, en la Academia Batalla de las Carreras, donde hicimos un año de infantería común, aún siendo yo de la policía. El 87 o 88% de esos oficiales llegaron a oficiales generales y algunos de ellos llegaron a ministros por la calidad de instructores que había. Pero ya no hay paradigmas. Ya los generales se hacen famosos por su acercamiento que tenga. Puede ser un general que nadie lo conozca. Y entonces, si está cercano del poder político de turno y las designaciones que le hacen, pues ya ese es el líder. Pero eso no es líder, eso es figura. Pasa también esa ausencia de liderazgo con el tema de la política. Ya no aparecen líderes políticos como un Peña Gómez, que la gente se iba a pie a un mitin de Peña Gómez en esa gran cruz humana que se creaba en la cabeza del puente de la 17, más bien en la avenida Francisco del Rosario Sánchez con 17. Entonces ya eso pasó a la historia. Dentro de las policías y de las Fuerzas Armadas no hay un liderazgo, no hay una persona que trascienda, no hay uno. Porque le hacen loas al que está de ministro, al teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, que tiene sobrados, yo lo conozco hace 40 años, fuimos cadetes juntos, era mi superior, y que tiene sobrados méritos, y que fue el número 1 los 4 años, y ese hombre, yo soy testigo que no estudiaba, él simplemente asistía al aula por las muchas responsabilidades de ser jefe de grupo. Él tenía que estar atento al latir de la academia, porque él relevaba al ya fallecido mayor general retirado, Luis Ramón Payán Areche, que le entregaron una placa en Fort Gully como el mejor cadete que había pasado por ahí. Hubo una diferencia de un año al otro, uno era cuarto y otro era tercer año. Pero ahora las loas se la dan al general porque es el ministro. Y quieren ver qué borona se le puede pegar. Oiga, es uno de los problemas. No hay paradigmas.
Entonces ahí se demostró, y óigase que ahí como director regional en la Romana está el coronel Ramírez, ahora no me acuerdo el otro apellido, que es un oficial formado y es un oficial que ha calentado su trasero en aulas militares y policiales y de altos estudios y de estudios liberales universitarios. Y al joven Aquí seguimos con el general Damián Arias Mato. Parece me que entró una llamada. Sin sí, embargo, no hubo gerencia, no hubo conducción de la operación, no hubo planificación, ni hubo apoyo. Fíjense que el apoyo que llega es de las Fuerzas Armadas, es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas, de esa unidad élite táctica, fue lo que resolvieron, si se puede decir resolver el problema, sería ponerle fin a la crisis. Porque donde resultan 4 o 5 muertos no es una solución en realidad, es un final de la crisis, porque eliminando al agresor, pues ya se paraba la crisis, se paraba el problema de rehenes, de personas que no se sabía que estaban heridas o si estaban muertas, que estaban alojadas con el mismo agresor. Entonces ahí no hubo gestión y eso es un símbolo, un síntoma de cómo anda la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Es posible que personas que escuchen lo que he dicho anteriormente digan, mira cómo habla ese general ahora que ya no está activo. Pues mire que sí. Mientras usted está activo, usted no puede opinar porque la Constitución se lo permite. Punto final. sí. General, ahora ¿Qué más? entrando en otro. Sí, luego de esa exposición que engloba No le estoy mucho. oyendo. Sí, ¿me escucha ahora? Se me descargó el iPod. No puede hacer Estamos en una vivo. ¿Me pausa. escucha, general, ahora? Puede hacer una pausa. Vamos a esperar al general. Para yo quitar y escucharlo por el celular. Sí, me escucha ahora. Hago un pequeño corte Ok. y se edita. Señores, Bien. esto es en vivo. El general va a entrar de nuevo porque hay un tema interesante que tocar. Él va a entrar de nuevo. Este tema de Daniel el Ebanista, que toca al general Damián Arias Mato, no, el iPod es bastante importante, lo cual pone en contexto todo lo referente a que debió hacer tácticamente la Policía Nacional. Creo que el general casi se está conectando. Recuerden que este es un programa totalmente orgánico, donde aquí puede fallar, pero aquí lo vemos en general de nuevo. General, ¿me escucha? ¿Y ahora? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No se oye nada. ¿No me escucha ahí? No se oye nada. Yo lo escucho bien, el general. Estamos en vivo, general. ¿Lo escucha bien ahora? Déjenme ver, a ver Pero cómo nosotros... esto, Dios mío. Bueno, ahí está el general que está tratando de entrar para seguir, porque este conversatorio sigue. Yo le quité el Bluetooth a esto. Que mira, no la idea debería oírse. es edificar con esa parte que fue muy delicada. Lamentamos en principio las pérdidas humanas que hubo, por lo menos más la de la Policía Nacional, del miembro que murió. Nosotros somos consecuentes de eso y sabemos que es lastimoso porque murió en sus funciones. Ahora, la elaboración del plan de tratar de frenar esa crisis que se reflejó peligrosamente, ya un señor fuera de control, fruto de muchas irresponsabilidades y de muchas espaldadadas, detonó esto. Entonces, la Policía Nacional debió de actuar en consecuencia a lo técnico,
con estrategias de cómo frenarlo. Hay estrategias tecnológicas, pero nosotros vimos ahí, señores, policía hasta sin chaleco, con el pecho abierto, un hombre con un arma de fuego disparando. O sea, no hubo gas, no rodearon bien la casa, no hubo un dron, no hubo nada. Y por eso es que sucede esto, que lamentablemente ha marcado un paradigma de un antes y un después. Nosotros todavía estamos haciendo contacto con el general Damián Arias Mato, porque esto, quiero que se me queden aquí, porque esto continúa, porque hay algunos temas también políticos. Y esto es fruto del mal tiempo. Ustedes saben que siempre hay un delay con el internet, pero estamos tratando de conectar directamente con el general para que el general nos edifique en algunos temas. Y como nosotros hacemos programas sin ningún tipo de edición, todo al natural, este tipo de cosas siempre suele suceder y lo vamos a poner en contexto. Yo voy a llamar al general, a ver si el general... A ver, para ver. Aquí me voy a conectar. General, usted está en llamada para que usted le diga al público que usted en un minuto entra. En el link, entre de nuevo, dígale al público que usted está presente, que el público quiere escucharlo. Perfecto. Entonces, déjame entrar de nuevo al estudio. Está bien, entre ahora mismo. Esto solo sucede en Visión RDN. No hay forma de que nosotros no hagamos el programa, nada más Dios lo impide, y vamos a esperar solo 2 minutos que entre el general Damián Arias Mato. A veces me gusta que suceda esto para que la gente vea la naturalidad del programa. Que no es un programa que nosotros tenemos que montar una edición, una perfección para ustedes, sino que somos tan imperfectos con ustedes, pero con información precisa y concisa dentro de los argumentos que dan forma al contexto lógico de decir la verdad en base a la objetividad, sin nosotros doblar nada. Aquí vemos, tratando de entrar el general Damián Arias Mato. General, ¿está bien? ¿Me escucha bien ahí? Sí, gracias. Que no se oía nada al celular. No, tranquilo, general. Esto es tiempo real. Aquí no hay edición. Yo le dije al público que aquí esto es sin ningún tipo de edición. General, para aprovechar el tiempo, yo quiero que usted me dé una panorámica sobre la escogencia que viene en el PLD. ¿Cuál es su panorámica de esa parte? Fíjate, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene ya varios periodos, una parte, 3 de Leonel y 2 de Danilo, que serían 5 por 4, 20 años. Por supuesto, con el espacio que ocupó Hipólito Mejía 2000-2004. Ese partido acaba de salir del poder hace 2 años en una debacle, si se quiere, provocada por el sentido de posesión y de finca particular que tienen los presidentes en cuanto a los partidos con los cuales llegan al poder. Entonces, precisamente este 16 de octubre hará 3 años de la convención muy poco convincente y de la salida de Leonel Fernández de esa organización de la que fue presidente 17 años. Lo que indica que tiene un capital político. Unido a eso está, Leonel sale en ese tiempo, pero se lleva gran parte del PLD. Es como una avalancha humana que hay que contenerla colocándole piedras y sacos de arena para detenerla. Si la avalancha, o quizá no se llegó a avalancha en la huida, es porque Danilo era presidente todavía. Y muchos de esos compañeros o compañeritos
figuraban en el presupuesto nacional y por ende en la nómina pública. Por eso la sangre no llegó al río. Entonces ahora se enfrenta con todo el descrédito que tiene ese partido al salir del poder, con el candidato abortivo que impuso el presidente Danilo Medina, un hombre que tiene limitaciones hasta cognitivas, está demostrado fuera de toda duda por él mismo, por su actuación. Pero no nos metamos por ahí, porque se piensa en ataques personales. Entonces, ahora el PLD se enfrenta a una nueva consulta interna, vamos a llamarlo así, donde hay 6 candidatos, 3 varones y 3 hembras. Y vamos a hacer un pequeño comentario de cada uno para ver las posibilidades que tiene. Comenzamos con mi profesor, el maestro Luis de León, que fue mi profesor cuando yo estudié comunicación social en el siglo pasado. Él fue director del Liceo República de Argentina. Es el presidente, o no solo en el discurso, sino en la praxis, en cuanto al bochismo clásico. Es un hombre conservador dentro de un partido liberal. Ojo. Y dejo por aquí, os reitero, que todos los partidos dominicanos, todos los partidos del sistema de la República Dominicana son de derechas. Incluso el Partido Comunista Dominicano, no sé si existe todavía, pero su líder llevó siempre un discurso de proletariado, lo que él nunca fue proletario, ni él ni su familia. Eran proletarios, revolucionarios, comunistas, pero entonces vivía en torres exclusivas o vive en torres exclusivas. Es una de las paradojas de la política dominicana. Me refiero a Narciso Isa Conde. Entonces, está primero el profesor Luis de León, que por ser un hombre íntegro, lo conozco hace cerca de 40 años, sí, casi 40 años, un hombre íntegro a carta cabal, no va a tener arraigo por 2 cosas. Primero, una, porque a los partidos les gustan los presidentes que sean tiguerones, que sean atiguerados, que tengan rejuego, que sean rejugados, que tengan calle. Y Luis de León en su perfil, eminentemente influenciado por José Martí. Ojo, ese hombre nos leía y nos comentaba la edad de oro de José Martí cuando éramos estudiantes de comunicación. Entonces, se sabe que no lo van a dejar pasar porque la población, el voto duro, vota por los tigres, por los que pesetean, por los que están dispuestos a cualquier cosa con tal de ganarse, aunque sean 1.000 millones de pesos, y apoyar su campaña. Entonces, Luis de León está ahí para darle una cara nueva, no es nueva la cara, pero sí una visión diferente de la catástrofe política, la debacle que acaba de vivir el PLD con su salida del poder. Ojo, Danilo salió de la presidencia, pero no salió del poder. Le dejo esa tarea. Entonces, al lado de él está Maritza Hernández, una señora cuasi desconocida que se sabe que no va para ningún lado. Para comenzar. Entonces, el tercero, utilizando la memoria, es el ex procurador Francisco Domínguez Brito de Santiago, el hombre que mandó, que no apeló el caso de Félix Bautista y lo dejó que se cayera, el hombre que quemó la gorra del mismo partido por el cual se presenta como precandidato, y el hombre que no logra prender. Ya a Domínguez Brito lo conoce en este país, muy poca gente no conoce a Domínguez Brito para lo que puede dar. Entonces Domínguez Brito tampoco va para parte, van 3. Ya citamos a mi profesor Luis de León, a Maritza Hernández y ahora a Domínguez Brito, que va a hacer alaraca y va a salir a dar mano a mano y cosas, pero no quiero emitir consideraciones de experiencias personales en este caso. Luego, el número 4
o la número 4, si no me equivoco, es Margarita María Cedeño, ex de Fernández. Vicepresidenta 2 veces, le ha ido muy bien económicamente. Si hay una persona que ha hecho lo que se llama la movilidad social, que significa que con las condiciones que tú tienes, iguales condiciones, tú puedes trascender socialmente. Entonces, Margarita María tiene muchas cosas que explicarle a este país que ella no ha explicado. Por ejemplo, el dinero para comprar zapatos de 1.000 y pico de euros en Francia, y las carteras y los vestidos caros que ella se pone. Le estamos poniendo cositas domésticas fáciles que ella debería explicar. A veces, por influencia de quien ella fuera su candidato, ha perdido un poco la chaveta al dar algunas declaraciones, como cuando dijo que los delincuentes no se sienten identificados o no se sienten identificados con el PRM, algo así. Entonces debe ordenar su discurso porque el subconsciente a veces nos engaña. Entonces ya pasamos por Luis de León, doña Maritza Hernández, que ninguno de los dos van para ningún sitio, eso es para llenar. Domínguez Brito tampoco va para ningún sitio. Margarita tampoco va a aprender. Para mí que Margarita va a quedar en segundo lugar, porque hay que tomar en cuenta que Margarita fue vicepresidenta 8 años y eso da facilidad a tener acceso al presupuesto nacional, a nombrar gente y a crear ciertas lealtades, que no son lealtades porque son financieras. Entonces es posible que ella quede en segundo lugar. En quinto lugar está el alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán. Con una gestión fue presidente de la Cámara de Diputados. Además ocupó ese cargo, pero está actualmente como alcalde de Santiago, donde ha hecho un trabajo que hay que reconocérselo por el ordenamiento, por la autoridad. Es decir, los otros 5 candidatos no tienen nada que buscar en Santiago, teniendo a Abel Martínez como precandidato. Eso se puede asegurar desde ahora. Y en nuestro, ya incluyendo a Karen Ricardo, que fue diputada, se vio envuelta en un escándalo hace alrededor de 8 meses por ahí. Porque ¿cómo se selecciona un político? El político tiene la paradoja, el político contemporáneo en la República Dominicana. Primero, el hecho de tener algún escándalo de corrupción y robo, a los tigres, a los que van a vender la cédula, dicen, bueno, este tipo tiene bolas, este tipo va a comprar conciencias. Entonces, si tú eres demasiado limpio en la política dominicana, tienes muy pocas posibilidades. Karen Ricardo fue diputada en Santo Domingo Este, se mueve mucho, se atreve, porque es un atrevimiento, pero un atrevimiento positivo, no estamos censurando ella está en su franco derecho de aspirar. Eso no lo vamos ni a abordar. Entonces, Karen Ricardo no va para parte tampoco. Esa convención, si no le hacen una truculencia, a quien yo veo como ganador es Abel Martínez. Y de segunda quedaría doña Margarita. La Margarita que no ha explicado ciertas cosas millonarias. Entonces, eso es lo que, en mi humilde opinión, no, eso es un cliché, en mi opinión, es lo que serán los resultados de esa convención. Ojalá no hagan truculencias. Fíjense que esta convención tiene un aspecto diferente de la convención de hace 3 años. La convención de hace 3 años fue armada contra Leonel Fernández y fue armada para imponer un penco, un candidato que Danilo, su patrocinador, dijo que es un penco de candidato. Entonces, esas son cosas veredes, Sancho, que se ven en la política dominicana. Sí, general, ya porque estamos teniendo alguna falla, pero vamos a seguir haciendo conversatorios en esta sesión Observatorio Geopolítico del general Damián Arias Mato, que le voy a decir algo de paso. De paso digo que sigan su canal. Aprovecho este momento para decir que sigan el canal
de Observatorio Geopolítico con el general Damián Arias Matos. Señores, vamos a este canal. No, de este lado, sigan este canal. Entonces, general, ya usted sabe que el tiempo siempre nos condena la entrevista, pero yo lo voy a dejar para que usted se exprese. Hábleme del tema de Haití. Se hablan de varios candidatos presidenciales. Se indica a ese puesto el mismo Ariel Henry que quiere hacer una reelección, que eso es natural porque los presidentes siempre quieren hacer una reelección presidencial. Se habla del embajador, del ex canciller Claude Joseph. Se habla del expresidente Jean Beltrán Aristide. Se habla del expresidente Martelly y se habla de alguien quien es indicado como jefe de una pandilla, que es Jimmy Chericiel, quien también está teniendo incidencia en Haití. Yo quiero que usted me hable de ese tema y no lo voy a interrumpir. Fíjese, está comprobado que Haití solo responde con el palo y la macana. Haití no está maduro para asumir un proyecto democrático sostenible. Esa es la realidad. Sin paños tibios, ni ponerle hielo, ni nada de eso. Entonces, ahí hay un menú que yo tendría que indagar si la constitución haitiana permite que dos expresidentes como Jean Bertrand Aristide, que es un sacerdote salesiano, y Michel Martelly, que es un bailarín de cabaret de vaudeville, podrían volver a postular y a ser presidentes de Haití en caso de ser favorecidos con una elección, con los votos. Lo primero es que las actuales autoridades que están en Haití no han sido electas. Ariel Henry no fue electo. No ha habido elecciones en Haití desde que se eligió a Jovenel Moïse, con todos los traumas y la abstención monumental que hubo. Entonces, hay una debilidad institucional tremenda en Haití. El gobierno ha cesado, el gobierno anterior, fíjese que había una discusión entre si el presidente cesaba el 7 de septiembre, haciendo su interpretación de la constitución haitiana, o si él realmente debía seguir por 2 años más. Ese era el punto. Porque en la constitución haitiana, creo que en su artículo 25, dice, voy a hacer una paráfrasis, dice, el mandato del presidente constitucional de la República cesará 4 años después de la fecha de su ascenso al poder o de ser juramentado. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una fecha cierta, estable. Ahí la constitución haitiana se adaptó a la realidad política, a la convulsa realidad y terrible y lamentable realidad política haitiana. Es decir, son 4 años a partir no de una fecha fija como en nuestro país, que es 16 de agosto, sino a partir del día en que lograste asumir. También Haití, que tiene un Congreso bicameral, tiene la figura del primer ministro. El primer ministro, al modelo de muchos países, es quien forma gobierno. Dice, tengo a fulano para interior, tengo a fulano para salud, a fulano para educación, y entonces se forma el gobierno. Tú ganas y después forman el gobierno. Oiga eso. Entonces, Haití tiene muchísimas crisis. Haití es una crisis perpetua. La República Dominicana no se ha acercado a Haití para hacer una cumbre binacional en un momento de relativa paz. Ningún presidente se ha casado con la gloria con eso. Para hacer una cumbre internacional entre Haití y República Dominicana. Los dos que chequearon el tema más, si se quiere, trascendente, que es el tema fronterizo, fueron 2 gobiernos militares. Horacio Vázquez con Louis Bourneau, presidente haitiano en 1929, donde se establecieron los hitos o mojonaduras de la frontera, desde Pedernales hasta Manzanillo.
Y el otro fue la ratificación de ese mismo acuerdo fronterizo que hizo el entonces presidente, que no era presidente Trujillo en el 36, ojo, el presidente en el 36, primero 30-34 Trujillo, Estrella Ureña, 34-38 entró Mozo Bonetti y Pipí Troncoso. Trujillo no era presidente en el 36 cuando la matanza de haitianos. Trujillo no fue presidente casi 31 años. Hay que decírselo a la gente y a los muchachos que están en la escuela, que no les repitan disparates históricos. Entonces, Trujillo hizo una ratificación en el 36 de ese protocolo con el presidente Estenio Vincent o Estenio Vincent, que era el presidente de Haití en el 36. Y en el 37 entonces entró el corte. Pero Trujillo pagó $1, el Estado Dominicano pagó $1 por cada haitiano reportado, muerto o fusilado en el corte. Y su presidente lo utilizó y recibió ese dinero. Pero también el generalísimo Trujillo le hizo una entrega a Haití de unos, si mal no recuerdo, unos 6,000 kilómetros cuadrados. Le entregó San Rafael, Las Caobas, Hincha, donde nació Pedro Santana, y San Miguel de la Atalaya. Le entregó esos 4 territorios en un acuerdo que hicieron, que ese protocolo debe aparecer en el Archivo General de la Nación. Me interesa leer ese documento. Entonces, a eso se une que el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. No hay gobernabilidad o gobernanza establecida, fuerte, sostenida en Haití. También está que hay sectorización del poder, porque el que tiene una banda armada, pues ese es ley, batuta y constitución en su lugar. Fíjense que Jimmy Cherizier es el hombre que da el perfil para ser un posible dictador en Haití. Aunque Claude Joseph, que tiene una licenciatura o un doctorado en gestión pública, en políticas públicas, es decir, para gobernar, da más la visión de un posible dictador haitiano que Jimmy Cherizier. Dice que él ha tenido sus intercambios nada diplomáticos con el presidente Luis Abinader, pero Haití parece que no tiene remedio. Haití, yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que le voy a decir ahora y va a pensar que no tenemos vocación democrática. Pues sí tenemos vocación democrática. Pero la realidad, la realpolitik, aquel realismo de Hans Morgenthau, uno de los grandes maestros de las relaciones internacionales, dice lo que dice que Haití solo puede vivir en dictadura. Haití no puede vivir en un régimen democrático, porque Haití se quemó en las elecciones, se ha quemado en esperar que un presidente, por malo que sea, se cumpla sus 4 años y se vaya de ahí. Ojalá fuese para la cárcel. Por ejemplo, como el caso de Danilo Medina, nosotros contamos los días para que Danilo saliera y Danilo anda por ahí con una funda en la cabeza porque no se atreve a dejarse ver. Entonces, Haití no tiene gobernanza, no tiene gobernabilidad. Y está claro que la llamada comunidad internacional, la ONU, Francia, Estados Unidos, Canadá, lo que desean es que Dominicana sea que resuelva y asuma a Haití. Ya nosotros tenemos del lado dominicano, mal contados, un mínimo de 4 millones de haitianos. Ya se firmó el acuerdo del plan de contingencia ante flujos masivos de haitianos. Por eso, cuando se caliente más el caldero en Haití, los haitianos o se lanzarán al mar o se irán en balsas hacia la Florida, hacia Miami, o cogerán para la República Dominicana. Y también hay un acuerdo que debe tomarse en cuenta, que ningún periodista, yo no he oído más nadie hablar del HR 4133, que es el acuerdo
firmado, aprobado por el Congreso y la Cámara de Representantes, impulsado por el congresista norteamericano Adriano Espaillat. Fíjense cómo remarco lo de norteamericano, porque él es norteamericano y tiene que responder a los intereses de Estados Unidos. Lo demás es chercha, bulto, baba y relaciones públicas. Sí. Entonces, en ese contrato, el HR 4133, que se supone que ya llegó vía Cancillería al Poder Ejecutivo, aunque no han dicho nada de eso, ahí hay un acuerdo en el que Estados Unidos va a aportar $74.800.000 para la construcción de una base militar en territorio dominicano, que asumo que será en las proximidades de Haití, quizá en Jimaní, quizá en el 15 de Asua. Y que eso se hace con la excusa de los ciclones, precisamente los desastres naturales. Pero la finalidad va a ser o es una base militar. De eso yo no he escuchado a nadie hablar de eso, solo unos periodistas de la diáspora que tiene un canal en Nueva York fue lo que me pasaron esa información y me pasaron el documento. El que quiera el documento, yo se lo puedo enviar, está en inglés, pero se entiende fácil, eso no es el mayor inconveniente, ahí habla de todo. Entonces hay que ver si el presidente Abinader se referirá a algún momento, si va a enviar ese contrato que le impone el imperio, si lo va a enviar al Congreso Nacional, al Senado y a la Cámara de Diputados para su veto o aprobación. Sí. Ese es el escenario que tenemos. Y según se recrudezca la situación en Haití, irán cruzando más haitianos para la República Dominicana y tenemos que recibirlos como refugiados. O sea que el CEFRON, ni el ejército, ni quien sea, pueden detener esas personas porque ya no son vistos, o ya el alto comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, para los refugiados, le dio el carácter o la condición de refugiados, no de inmigrantes ilegales. Sí, general, muchas gracias, siempre brillante, sabe que cuenta con este espacio. Vamos a hacer una edición de ese tema en otra ocasión. En esta misma semana vamos a grabar esa edición de ese tema, ese solo. Sí, sí. General, muchas gracias a todos los de Visión RDN. Sigan el canal Observatorio Geopolítico con el general Damián Arias Mato, quien tiene una sesión exclusiva en Visión RDN, Observatorio Geopolítico. Suscríbanse a su canal, suscríbanse a Visión RDN, activen la campanita de notificaciones en ambos canales y como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.